Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Claudia y en esta ocasión vamos a aprender a hacer un índice como el que tengo de este lado para que nos dirija a todas las páginas u hojas, libros, como ustedes los conozcan, de tu archivo en Excel que tengas como referencia. Es decir, aquí tengo mi índice y si yo, por ejemplo, quisiera irme a leche entera del documento, le voy a dar clic y en automático me va a regresar a la página que yo quiero. Y aquí yo le coloqué uno adicional porque yo le puedo dar clic y me regresa al índice. Puedo irme a otro, verduras, le vuelvo a dar clic y me regresa al índice. Es súper útil cuando ustedes tienen que estar pasando entre páginas y bueno, para que ustedes tengan un mejor manejo y control de su documento en Excel. Ok, pues miren, esto en realidad es muy fácil y se los voy a mostrar cómo yo lo hago. Vamos a darle agregar y me va a crear una nueva hoja en Excel. Vamos a darle cualquier nombre que ustedes deseen. En mi caso voy a ponerle índice-2, que es la segunda prueba. Y ustedes van a ir poniendo los nombres de los libros en Excel que ustedes le hayan asignado. Le pueden dar, por ejemplo, aquí doble clic, control C, se regresan, control V y ya lo pegan. Doble clic, control C, se van otra vez a la siguiente y así lo pueden ir pegando. Esa es una de las formas en que lo pueden manejar. La otra es irlos escribiendo o si ustedes ya tienen el registro de cada una de las hojas de su libro en Excel, pues perfecto, muchísimo más fácil. Voy a copiar algunas para que ustedes vean cómo yo lo hice. Tabla 2. Y creo que es el método más fácil porque estuve investigando otros y como que ya son con fórmulas y puede ser un poco más complicado si no te quieres meter en una explicación tan intensa sobre cómo hacerlo. ¿Vale? Entonces voy a copiar acá. Le voy a poner índice. Y ustedes ya lo pueden editar conforme ustedes lo requieran. Índice. Perfecto. Y aquí yo ya le di un formatito de tabla. Por ejemplo, pueden agarrar uno como este. Uno de los que vienen aquí. Por ejemplo, este y trabajarlo, ¿no? Ok, entonces, vamos a ver. Si se dan cuenta, yo ya nada más lo puse de a una. Voy a eliminar esta. Eliminar. Y lo vinculé. Esta la puse centrada, a lo mejor ustedes la quieren en negrita. Y vamos a hacer los vínculos para cada una de estas páginas a las que nos lleva. Le vamos a dar clic en vínculo. Clic aquí. Y les va a preguntar cómo lo quieren hipervincular. En algún lugar de este documento, algún archivo, pues lo que queremos es un lugar en este documento, ¿no? Y ya nos vamos a ir a donde tenemos cada uno de los nombres de nuestras hojas, ¿ya vieron? Por ejemplo, en este caso la portada, ¿dónde queremos que nos lleve? A la portada. Vamos a darle a aceptar. Y ya nos habrá hecho el cambio. ¿Ya vieron? Como que sale un hipervínculo así como cuando nosotros lo capturamos o trabajamos en línea. Le vamos a dar clic y ya nos lleva en automático. Por ejemplo, tabla 1, vamos a volverlo a hacer. Vínculo, le damos clic y aquí ya lo tenemos. Tabla 1, aceptar. Nuevamente le damos clic y ya nos lleva a la hoja que tenemos como referencia. Ahora, ¿cómo hice yo este? ¿No? Que es el botón que me lleva al índice otra vez. Pues muy fácil. Vamos a irnos en alguna de nuestras páginas, aquí por ejemplo, y vamos a poner el nombre nuevamente, índice-2, para que sepan que es el que nos va a llevar a con el que estamos trabajando. Le vamos a dar cierto formato, nuevamente clic secundario y le vamos a dar la opción vínculo. Ya aquí en la opción vínculo vamos a llevarlo a índice-2, aceptar. Le vamos a dar clic y ya nos va a llevar al índice. ¿Ya vieron? Está súper fácil, es la mejor forma de vincular sus archivos en Excel y de tener un mejor manejo o control del mismo. Y es de verdad muy práctico, se los recomiendo mucho, especialmente cuando van a trabajar o manejar diferentes hojas o páginas en su libro de cálculo. Bueno, pues espero que les sirva mucho, que lo pongan en práctica. Dudas o preguntas las estaré respondiendo en la caja de respuestas, de dudas y respuestas. Y cualquier cosa, déjame un comentario. Un like si te gustó el video. Hasta luego. Bye.